Hola amigos de Un Mundo Verde, bienvenidos a esta nueva emisión del programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. Quédese con nosotros porque le tenemos actualizado toda la información a nivel internacional, nacional y local sobre los problemas principales ambientales, entre ellos el cambio climático, la biodiversidad y otros más que le vamos a comentar con Ivana, la amiga del planeta. Y en la entrevista, no se despegue su televisor porque va a estar muy buena. Vamos a tener al doctor Rodolfo Lassi, que va a hablar sobre el medio ambiente y la administración de Trump. Ya ven que Trump anunció dentro de sus primeros acuerdos que iba a abandonar el Acuerdo de París. Entonces, sobre eso y otros aspectos va a comentar el doctor Rodolfo Lassi, quien fue en otro tiempo coordinador de los asesores del secretario de la Semarnat. También fue director en la OCDE sobre cambio climático y también fue la primera generación, alumno de la primera generación del premio Nobel mexicano ya fallecido, Mario Molina. Así es de que en voz de un especialista ambiental nos va a comentar sobre las implicaciones de los acuerdos que está tomando la administración de Trump en relación con el cambio climático. Así es de que quédese con nosotros y arrancamos. Bienvenida, Ivana. Arrancamos con el programa. Hola Alejandro, hola amigos de Un Mundo Verde, espero que estén muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar con las noticias acerca de cambio climático. Y vamos a hablar hoy un poco acerca de los humedales. Los humedales se festejan el día o se celebra el 2 de febrero, es el Día Mundial de los Humedales. Y estos espacios se están viendo amenazados por diferentes factores en todo el planeta. Uno de estos, la urbanización, otro, la contaminación. Estos aceleran la pérdida de los ecosistemas que son indispensables para muchísimos animales e incluso para nosotros. Pues sí, se celebró el pasado 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales y tal como se lo vamos a ir comentando, pues es un ecosistema sumamente importante, aunque no le demos nosotros gran valor, o aquí en el estado de Querétaro pues no hay una gran cantidad, no se pueden apreciar, pero sí algunos, y debemos de saber su importancia que tiene. Otro lado, estudios que se han realizado allá en Jalapa, en la universidad, nos dicen que el cambio climático provocó o hizo un 35% más probable las condiciones que impulsaron los incendios en California, que es uno de los mayores incendios en este año que hemos tenido a nivel internacional. Sí, pues sí, de por sí ya estuvo bastante fuerte y todavía se incrementan las condiciones. Pues yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, pues vamos a seguir con la noticia de Estados Unidos, que nos avisa que el cambio climático sigue acelerando la destrucción de la capa de hielo de Groenlandia, que constituye la segunda reserva más grande de la Tierra de agua dulce. Las últimas imágenes captadas por satélites de la NASA advierten que las grietas han aumentado hasta un 25% en algunas regiones de la mayor isla del mundo. Fíjate, Ivana, que no solamente es que se pierdan estas reservas de agua, sino el planeta ha mantenido un cierto equilibrio gracias a dos polos, el del Ártico y el Antártico. Y Groenlandia se encuentra en el Ártico. Entonces, conforme se van deshielando, desvaneciendo, entonces provoca cambios en la temperatura, porque eso ayudaba a enfriar un poco la Tierra, y sin estos polos y la pérdida, en este caso de Groenlandia, pues va a seguir aumentando la temperatura en el planeta y por lo tanto mayor desequilibrio. Sí, claro. Y entrando al tema de la biodiversidad, déjenme platicarles que allá en Atotonilco el Bajo, que se encuentra enclavada en la región sur del estado mexicano de Jalisco, a unos 40 kilómetros al sur de la capital
de Guadalajara. La laguna de Atotonilco es un humedal de gran relevancia ecológica cuya condición actual evidencia los esfuerzos de conservación ambiental de la sociedad civil y el gobierno de la localidad. A pesar de no contar con la entrada ni salida de agua, la riqueza biológica de la laguna le convierte en un santuario para numerosas especies, principalmente de aves, entre ellas el chorlito nevado, el charrán mínimo, ambas en peligro de extinción. Por eso es importante los humedales, es un ecosistema que está ahí Sí. garantizando cierta conservación de dos especies que están en peligro de extinción. Y bueno, se descubren más de 100 nuevas especies de luciérnagas en nuestro país y una polilla medidora. Originaria del bosque tropical seco de Chamela, Jalisco, fueron descritas por el Instituto de Biología de la UNAM. Pues esa es una buena noticia de que vayamos ¿Sí? documentando una mayor cantidad de especies que hace que crezca la biodiversidad en el país, ¿no? Sí, por supuesto. Mientras tanto, allá en Chile se dice que los ecosistemas únicos, hay ecosistemas únicos ahí en ese país que están en peligro debido a las graves amenazas que enfrentan los humedales y su biodiversidad en dicho país. Sí, y seguimos con los humedales con la siguiente noticia, ya que estos que constituyen el corazón de la biodiversidad, pero ¿qué son los humedales, no? Son aquellos lugares en los que encontramos agua, puede ser ya sea dulce o salada, sobre el suelo o justo por debajo de él. Son lugares muy específicos que ocupan solo el 6% de la superficie terrestre, pero tienen una extraordinaria función, ya que se estima, por ejemplo, que media hectárea de humedal puede llegar a absorber hasta 5,6 millones de agua de lluvia, además de que son esenciales para la vida de numerosas especies, como vegetales, los pastos marinos o los lirios acuáticos, así como las aves acuáticas. Por si fuera poco, son los grandes almacenes de carbono del planeta, pues son capaces de retener más CO2 que cualquier otro ecosistema, incluyendo los bosques. Esto es importante porque pues no hace mucho tiempo, 2 años, se pensaban que los bosques era donde se almacenaba más carbono. Sí. Después resultó que no eran los bosques, sino los suelos. Y ahora estamos encontrando estas nuevas evidencias de que son precisamente los humedales donde se almacena más dióxido de carbono. Sí. Por otro lado, en las coordenadas ya nacionales, déjenme decirles que la Profepa solicitó desde el pasado 24 de enero presentar la documentación con la que el delfinario Dolphinaris Barceló, ubicado en el Hotel Barceló, allá en la Ribera Maya, si dio aviso o no a la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat sobre el fallecimiento del delfín llamado Plata y el oficio de autorización para el traslado del delfín llamado Alex, y en su caso el aviso de la misma autoridad sobre su fallecimiento. El plazo que les dio la Profepa venció el 31 de enero del 2025. Entonces hay todavía, pese a que se ha regulado más el tema de los delfines, sigue habiendo inconsistencias de aquellos que los tienen, ¿no? No dan aviso a veces del fallecimiento, entonces meten uno nuevo, le incrustan el microchip del que falleció al nuevo y lo hacen aparentar como que era el mismo, y tardan mucho. Por eso también la Profepa comenzó no solamente a exigir que tuvieran microchip, sino también las muestras de sangre para tener su ADN y evitar ese tipo de duplicidad. Sí, claro. Y ya en las noticias locales, el secretario de Finanzas del municipio de Querétaro informó que los beneficios que se obtienen a los ciudadanos al estar al corriente con el pago de su impuesto predial hasta el mes de enero incluye el seguro para sus mascotas. Esto es nuevo, ¿no? O sea, sí se había visto en años anteriores de que tu predial garantizaba un seguro para casas, habitación o comercios y todo, pero ahora están incluyendo también para las mascotas, y pues esa es una buena noticia. Sí. ¿No?
Y por otro lado, también aquí en la capital se informó que en los primeros 3 meses de la actual administración municipal, la Secretaría del Bienestar Animal, que es una secretaría recientemente creada aquí en el municipio de Querétaro, ha recibido y atendido 745 denuncias o reportes de maltrato animal. Son un montón para hacer nada más 3 meses. Digo, qué bueno que han sido reportadas y que han sido tratadas, pero a la vez, ¿cuántos animalitos también hay afuera que están siendo maltratados y que nadie pues ha avisado, ¿no? Son más de 200 por mes. Sí. Son bastantes denuncias y reportes. Sí, claro que sí. Se ha atendido, pero qué bueno que ahora ya está la Secretaría del Bienestar muy atenta sobre estas malas prácticas del maltrato animal, sobre todo a sus mascotas, pues, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que están actuando así. Pues esto ha sido el conjunto de noticias que le teníamos para el día de hoy en los temas de cambio climático, biodiversidad, lo que sucede en el país y también aquí en la localidad de Querétaro. Quédese con nosotros porque enseguida vamos a regresar con la entrevista con el doctor Rodolfo Lassi acerca de la administración de Trump y medio ambiente. Pues bien, amigos, vamos ahora a la entrevista para comentar junto con el doctor Rodolfo Lassi acerca de la administración de Trump y las consecuencias que hay con respecto al medio ambiente. Rodolfo, gracias por recibirnos vía telefónica y poder compartir tus opiniones sobre medio ambiente y la administración de Trump. Te escuchamos. No, pues muchísimas gracias, Alejandro, por invitarme a este importante diálogo que se debe de tener acerca de lo que Estados Unidos significa para la gestión climática global y en general para la gestión de un desarrollo sustentable, que es uno de los objetivos, evidentemente, de la Organización de las Naciones Unidas, y Estados Unidos siempre será un actor muy importante. Trump había anunciado que va a retirarse del Acuerdo de París, aunque esto no sería de manera inmediata, sino casi tendría que pasar un año, ¿no? Pero trae muchas consecuencias el que se retire del Acuerdo de París, Rodolfo. Sí, definitivamente. Cuando asumió la primera presidencia, Donald Trump trató de retirarse del Acuerdo de París, pero el proceso legal es un poco largo y se tienen que evidentemente cumplir ciertos procedimientos de la diplomacia que imposibilitan que se salga Estados Unidos de la noche a la mañana. Lo que ocurre inmediatamente es que dejan de aportar al presupuesto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Estados Unidos más o menos aporta el 25% de ese presupuesto y en general en organismos internacionales de Naciones Unidas aporta esa proporción por el tamaño de su economía y su población. Hay una ecuación, digamos, que se le aplica a todos los países miembros de las Naciones Unidas y eso es lo que le toca aportar a Estados Unidos. Pero el problema tal vez no sea ni el económico ni ese intento de salida, sino que cuando positivamente Estados Unidos participa en la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, junta las voluntades, por ejemplo, de la Unión Europea, de Japón, de todos los países que son progresistas y de todos los países que son económicamente aliados a Estados Unidos, como puede ser México o Canadá o muchos países latinoamericanos. Pero cuando es negativa su actitud, que ese es el caso ahorita, de que se quiere salir, de que este acuerdo es inútil, de que no existe el cambio climático, se empiezan con este negacionismo, pues entonces son otros los países que se agrupan o se aglutinan alrededor de esta postura de Estados Unidos y adquieren mayor fuerza que normalmente no la tienen, como es el conjunto de países árabes, ¿no? Los países de MENA, del Medio Oriente, y los que tienen petróleo, que pueden ser evidentemente países hasta
posiciones pueden coincidir tratándose de bloquear resoluciones que afectan la industria petrolera, como es el caso de Venezuela. Entonces, realmente la bipolaridad de Estados Unidos, pues en estos últimos 8 años, y ahora pues de nuevo regresando a una actitud negativa, sí puede traer consecuencias al ralentizar los acuerdos que ya se venían alcanzando, y también a ralentizar la movilización de recursos económicos. Hace 1 o 2 días empezamos a escuchar de que también van a paralizar, si no es que a desaparecer USAID. Y ustedes saben que USAID pues moviliza muchísimo más presupuesto de lo que directamente Estados Unidos da a la convención y a los organismos de la convención, que puede ser, por ejemplo, el Green Climate Fund. En realidad, Estados Unidos moviliza cerca de $3 billones de los 100 billones que se están movilizando para el cambio climático a nivel internacional. Y bueno, pues tan solo, por ejemplo, a México le dan $100 millones de apoyo, cosa que ni Semarnat tiene para impulsar iniciativas climáticas. Entonces, sí es un actor importante, y su salida alarga pues el cumplimiento pues de los compromisos del Acuerdo de París. Hay otro aspecto que a mí me parecía también crítico dentro de los anuncios o pronunciamientos que había hecho Trump en sus primeros días, en el sentido de que va a continuar con el uso de combustibles fósiles, y eso pues no contribuye de manera interna en los Estados Unidos a tratar de llegar a un carbón cero, ¿no? Esto que estás comentando es importantísimo, Alejandro, porque mira, ya Estados Unidos había asumido el compromiso de descarbonizar su economía, lo que significa pues reducir sus inversiones y sus emisiones también de gases de efecto invernadero provenientes de la industria del petróleo y del gas, así como del carbón, porque el carbón sigue siendo un combustible muy importante en Estados Unidos, no solamente para generar electricidad, sino también para producir acero. Es parte de un conjunto de industrias, como la cementera también, en mucha menor proporción, pero bueno, sigue siendo una materia prima importante a nivel industrial en Estados Unidos y en Canadá. Pero bueno, en Estados Unidos no solamente la industria petrolera es fuerte desde el punto de vista económico y de emisiones, sino también desde el punto de vista tecnológico. Ellos, o sea, todas las empresas petroleras del mundo han estado migrando hacia empresas de energía, cosa que, por ejemplo, en México sería ideal, ¿no? Que Pemex y CFE se volvieran empresas de energía y no de petróleo y electricidad. Así se buscaría combustibles que fueran limpios, y se buscaría, digamos, la alternativa de energías renovables. Entonces, si Estados Unidos incrementa sus subsidios, incrementa sus inversiones, no solamente en infraestructura, sino en tecnología petrolera, eso significa que al menos 30 años más vamos a tener lo que se denomina en inglés un lock-in. O sea, no vamos a poder deshacernos, aunque se quisiera, ¿no?, de todas esas instalaciones que se van a construir. Y pues el IPCC, que es, digamos, el panel intergubernamental de cambio climático, que es el asesor científico de la convención, ha dicho que lo que tenemos es una oportunidad de 10 años para controlar las emisiones de gas de efecto invernadero y compuestos de efecto invernadero, y así evitar rebasar los 1.5 grados centígrados, que bueno, el año pasado los llegamos a tener. Y 10 años comparados con los 30 años de inversión de la industria del petróleo y del gas, bueno, significa que tenemos un escenario de altísimo riesgo, y es muy posible que lleguemos a puntos de no retorno, tipping points, en el sistema climático, y eso traiga como consecuencias pues más fenómenos hidrometeorológicos extremos, como los huracanes, las sequías, las olas de calor, las inundaciones, etcétera.
Entonces sí puede complicar mucho los escenarios climáticos estas decisiones de Trump. Por otra parte, pues como bien lo sabemos, Trump no es muy afecto a los temas ambientales. Toda esta política que piensa impulsar, ¿crees que va a tener impactos en la principal agencia ambiental de la EPA en Estados Unidos? Sí, mira, de entrada dijo que ya suspende toda la vigilancia y la regulación ambiental a la industria del petróleo y del gas para aumentar las exploraciones. Recordarás que en su discurso de toma de protesta, que en el Inauguration Day, dijo, drill baby drill, ¿no? O sea, perfora, vamos a perforar hasta el cansancio para encontrar petróleo, porque eso nos va a dar mayor riqueza y control sobre la energía, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel planetario, o sea, mayor seguridad energética, pero con control. Esto, pues, es justo todo lo contrario que se ha tratado de evitar con el acuerdo y la Convención Marco de Naciones Unidas. Entonces, hay una regresión importantísima, no solamente desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque pues muchos países, como decía yo, van a aprovechar la coyuntura para también no cumplir con sus acuerdos, con sus contribuciones nacionalmente determinadas, las NDC, y bueno, pues como decíamos al principio, esto va a alargar la solución al problema de cambio climático, o lo va a exacerbar, y este fenómeno pues nos puede traer repercusiones pues como lo hemos visto, lo vimos en Acapulco, que están relacionadas con mortalidad y morbilidad, ¿no? Más pérdida de actividades productivas. Bueno, podemos tener realmente situaciones desastrosas. Solamente piensen en los incendios que ocurrieron en Los Ángeles recientemente, pero esos incendios han ocurrido en Europa, en Portugal, en Grecia, o hay inundaciones que han ocurrido pues, en Asia, en México, en Europa, también en África, que bueno, causan verdaderas crisis humanitarias, como la de Pakistán, ¿no? Que fue una inundación que afectó a 23 millones de personas, donde 4 de esas 23 millones de personas tuvieron que emigrar de sus zonas de origen y buscar una relocalización. Ha sido la mayor migración climática por un solo fenómeno que ha ocurrido en este planeta, pero eso ocurrió recientemente, o sea, hace 2 años, y eso es lo que va a suceder, ¿no? Pues te agradecemos mucho todos tus comentarios y análisis, doctor Rodolfo Lassi, y espero que la audiencia los haya escuchado con detenimiento y haga una reflexión para ver qué podemos también proponer de compensar un poco este desequilibrio del que tú has estado señalando, de tal manera de que no se alargue tanto el conseguir las metas que se habían fijado para el 2030, no se alargue demasiado por esta postura que tiene la administración de Trump. Muchas gracias, Rodolfo, por compartir. Gracias a ustedes, que tengan muy bonita tarde. Gracias. Pues amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo los espero como siempre cada miércoles al punto de las 5:30 aquí en su canal de Radio y Televisión Querétaro. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?